Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos ustedes. Le damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente conectados por este medio, por Google Meet. Gracias por su tiempo. Y pues, hermanos, como siempre, los miércoles a las 8 de la noche es la clase. Y pues hoy vamos a poderle cantar a nuestro Dios y también poder escuchar la clase que nos va a traer esta noche nuestro hermano. Sean bienvenidos. Esperemos que más hermanos se vayan conectando poco a poco. Y pues vamos a darle toda la honra a nuestro Dios. Sean bienvenidos todos ustedes. Hermanos, les voy a decir de la siguiente manera quién me puede apoyar para lo del rol, para llevar a cabo lo de la clase. Le voy a pedir a mi hermano Abel González, por favor, hermano Abel, me ayuda con la oración inicial. Y después nuestro hermano Russell nos va a dirigir con unos coros. Posteriormente, su servidor va a hacer la oración por la clase y va a hacer la presentación del hermano que nos va a compartir esta noche la clase. Terminando la clase, nuevamente nuestro hermano Russell nos va a dirigir con los coros y le voy a pedir a mi hermano Faustino, por favor, nos hace la oración final. Entonces, vamos a estar de esta manera. Así es que gracias, hermanos, bienvenidos y vamos a iniciar con la oración inicial. Gracias, hermanos. Buenas noches a todos nuestros hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro devocional en esta noche y para ello vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, usted que mora en el cielo y en el corazón de cada hijo suyo que alaba y glorifica su nombre. Gracias por darnos la bendición, Dios, de conectarnos en esta ocasión ante usted de manera espiritual, con nuestros hermanos en comunión y gracias a los medios que existen para poderlo hacer y lograr, Señor. Bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados. Dios, permítanos pasar una noche agradable en compañía de usted a través de la alabanza, a través de la exhortación, la clase, la enseñanza en esta noche, Señor, y que esta actividad, que este devocional sea bendecido por usted. Bendiga a nuestros hermanos que tendrán participación y de la misma manera a nuestro hermano, Señor, que nos dará el mensaje en esta noche. Bendiga a todos nuestros hermanos que no lo puedan hacer y a todos aquellos nuestros hermanos que tienen necesidades. Bendígalos grandemente en su fe y en su espíritu. Señor, gracias por todo le damos. En el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos y pedimos todas estas cosas, nuestro Dios, y gracias, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a cantar unas alabanzas. Vamos a entonar el número 39, Tu nombre, oh Dios. ¿Vale? Cantemos. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Amén. Vamos a continuar con nuestra alabanza. Vamos a cantar el número 42. Alabanza número 42, nuestro Dios. Cantemos. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con sus manos. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con su poder.
Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada es imposible para ti. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con sus manos. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con su poder. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada es imposible para ti. Amén. Vamos a entonar la alabanza número 45. Alabanza número 45. Y después de esta alabanza ya pasaremos a la oración por el mensaje esta noche. Cantemos. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Te necesito en la mañana, te necesito todo el día. Paso a paso, no quiero que tú me dejes hoy. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Te necesito en la mañana, te necesito todo el día. No me dejes, pues mi camino solo eres tú. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer la oración por la clase. Vamos a pedirle a nuestro Dios dirección y pues también para que Dios nos ayude a entender el mensaje del día de hoy que nos trae nuestro hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amoroso y buen Padre Celestial, a usted sea toda la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Gracias, amado Señor, por esta noche que usted nos ha permitido estar conectados el día de hoy por este medio. Amado Señor, venimos con un corazón dispuesto a poderle, cantamos ahorita en este momento unos coros. Y ahora, Padre, vamos a deleitarnos de su palabra. Pedimos que usted le dé sabiduría, le dé palabras entendibles, palabras que nos exhorte. A nuestro hermano Charlie, nuestro hermano que nos va a compartir su palabra. Gracias por utilizarlo, gracias por ser instrumento para que él siga predicando su palabra. Pedimos que usted le ayude para que este mensaje, que todos los que vamos a escuchar, sea un cambio para nosotros. Que usted nos ayude a entender, a comprender y que hoy sea un cambio para nosotros. Amado Padre, pedimos por todos aquellos hermanos que tal vez hoy no se van a poder conectar. Usted sabe su situación o el motivo. Bendígales, Padre, cuídeles y que ellos dentro de 8 días se puedan conectar y pues puedan estar el domingo en el servicio de adoración. Bendito Padre, gracias por su misericordia, por su bondad. Usted es un Padre bueno y amado Señor, ayúdenos día con día, siempre transformar nuestra vida. Perdone nuestras ofensas, si hemos hecho mal las cosas, perdónenos y ayúdenos día con día estar bien delante de su presencia. Gracias, amado Señor, gracias por su Hijo amado, porque Él murió por nosotros y ayúdenos siempre a saber y tener en nuestra mente que Él hizo un sacrificio grande, un sacrificio que se necesitaba para el perdón de nuestros pecados. Gracias, amado Señor,
que cada petición llegue hasta su trono de gracia, y todo se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre, sobre todo nombre de su Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esta noche nuestro hermano Charlie, Juan Carlos, es un hermano que está en Monterrey, un hermano que está ahí apoyando en Monterrey. Gracias, hermano, por aceptar la invitación para dar la clase. Es un hermano que pues está en Monterrey, y pues él ya había ido hace como 2 años, vino aquí a Toltecas, estuvo ahí, y así es que, hermanos, pues vamos a deleitarnos de la palabra de Dios, de nuestro hermano, y pues gracias, Charlie, pues adelante con la palabra de Dios. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermano Marcos. ¿Sí me escucho? Ok. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias en especial pues, a mi hermano Marcos por invitarme a poder compartir con ustedes lo que es el mensaje de nuestro Dios. Siempre es un gusto, siempre es una grande bendición, siempre es una grande responsabilidad también el poder predicar la palabra de nuestro Dios. Y pues bueno, ahorita gracias a Dios y a cada uno de ustedes por permitirme que en este momento, en esta hora podamos más bien aprender de lo que nuestro Dios nos trae el día de hoy por medio de su palabra. Quizás a muchos no conozco, a lo mejor a unos de vista, pero como dice mi hermano, estuve hace unos años allá en Tolteca, tuve la bendición de conocer esa congregación. No tuve la bendición de predicar cuando fui esa vez, pero pues bueno, espero algún día volver a ir y ahora sí tener esa dicha, ¿verdad? Y ese privilegio de poder compartir con ustedes físicamente ahora el mensaje de Dios. Y bueno, hermanos, para no dejar pasar más el tiempo, quiero que ahí cada quien en sus casas, en sus lugares donde se encuentren, vayamos ahí a nuestras Biblias. Vayamos a nuestras Biblias y vamos a abrir el libro de los Salmos, hermanos. Quiero que vayamos ahí en nuestras Biblias y vayamos al libro de los Salmos, y quiero que vayamos específicamente al Salmo 15. Quiero que ahí cada uno de nosotros abramos nuestras Biblias en Salmos, y quiero que vayamos al Salmo 15. Y miren lo que dice ahí estos versículos. Este salmo, a pesar de que es muy, muy corto, tiene grandes enseñanzas. Es un salmo importante que escribió este hombre llamado David. Fue un salmo escrito por el rey David. Sabemos quién era este hombre. Y pues bueno, este salmo lo escribió él. Y mire, vamos a estudiar qué es lo que nos dice este hombre inspirado por el Espíritu Santo. Salmo 15, del versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, y quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice el versículo 5, no resbalará jamás. Salmo 15, versículos 5, únicamente 5 versículos, pero como les comentaba ahorita, hermanos, es un salmo muy pequeño, muy corto, pero tiene grandes enseñanzas. Es un salmo que tiene palabras eternas, porque nos dice este salmo de quiénes son los que van a morar ahorita en nuestra era, pues en el cielo. En aquellos tiempos, cuando escribe David este salmo, pues hablaba, como vemos ahí en los versículos, hablaba de quiénes son los que morarían o deberían de morar en el tabernáculo, allá donde la presencia de nuestro Dios pues se manifestaba, ¿verdad? En tiempos, en momentos. Pero ya si aplicamos ese salmo en nuestros días, en la era ya cristiana,
pues podemos ver o podemos ahora aprender que quiénes son los que van a habitar ya no en el tabernáculo, sino ahora pues en el cielo, que es donde ahorita pues está nuestro Dios, se podría decir, porque pues Dios está en todas partes, pero pues podemos, y se podría decir, asegurar que la morada de nuestro Dios, pues es el tercer cielo. Y bueno, mire, este hombre comienza el Salmo haciendo dos preguntas muy importantes a nuestro Dios. Y dice aquí, una vez más, el versículo 1 de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Fíjese cómo este hombre llamado David comienza haciéndole dos preguntas a nuestro Dios, hermano. Comienza primero y le dice, ¿quién morará en tu monte santo? Y luego le dice, ¿quién morará también en tu tabernáculo? Son dos preguntas muy importantes que el rey David le hacía o le hizo a nuestro Dios, hermano, y que hoy en día nosotros podemos decir también de la misma manera, pero ahora, ¿quién morará o quién habitará en el cielo? Y digo esto, hermanos, o quise tomar este salmo, estos versículos, porque hoy en día mucha gente que no tiene conocimiento de la Biblia, mucha gente que hasta ahorita lamentablemente está en ignorancia, cree que cuando una persona parte o cuando partamos de este mundo, cuando ya no estemos en este mundo físicamente, tienen la creencia que todos vamos a ir para el cielo, cuando realmente la Biblia dice que sí vamos a morar en el cielo, o sí van a morar en el cielo, pero únicamente los que hagan la voluntad de nuestro Dios. Y bueno, mire, quiero desarrollar esta clase porque la voy a tomar como manera de clase bajo una pregunta, hermanos. Y la pregunta es, ¿quiénes habitarán en el cielo? Aquí el rey David, una vez más, plantea dos preguntas. Jehová, ¿quién morará en tu monte santo? Jehová, ¿quién estará o quién morará en el tabernáculo? Y basándonos al versículo 2, miren lo que aquí el rey David nos dice o nos da una de las respuestas que vamos a ver en cuanto a esta pregunta. ¿Quién morará o quiénes habitarán en el cielo? Y el versículo 2 comienza y dice, el que anda en integridad. Ahí está la primera respuesta, hermanos, que este hombre llamado David nos da a la pregunta que él le hace a Jehová. ¿Quién habitará en el cielo? Si la aplicamos hoy en día, pues aquí el versículo 2 da la primera respuesta y dice, el que anda en integridad. Y la pregunta que yo quiero hacer, hermanos, y si hay alguno o alguna que sea gustoso o gustosa en poder dar su punto de vista o su opinión, es la siguiente, hermano. ¿Qué significa andar en integridad? Porque aquí el rey David dice que una de las cosas que debe de tener aquella persona o que debe de aplicar aquella persona para que pueda estar en el cielo es aquella que anda en integridad. Pero la pregunta es, ¿qué significa integridad? ¿O qué es integridad? ¿Alguien tiene alguna respuesta, hermanos, en cuanto a esta pregunta? ¿Qué entienden por integridad? Bueno, miren, hermanos. Integridad. Aquí el rey David dice el que anda en integridad. Si vemos aquí en el versículo 2, la palabra anda. Esa palabra anda, hermanos, denota o implica una conducta total y completa. Esa palabrita que usted puede ver ahí en el versículo 2, anda, da a entender que debe de tener una conducta total y completa. No es ser íntegro solamente por un cierto tiempo, por así decirlo, o no es ser íntegro unos cuantos años nada más en mi vida que llevo como cristiano o como cristiana, sino que la palabra anda significa una conducta que siempre debemos de llevar cada uno de nosotros en toda nuestra vida como cristiano.
Así es que entonces usted y yo, si es que queremos morar en el cielo, necesitamos andar siempre en toda nuestra vida con integridad. Pero ¿qué es integridad? Como ahorita les comentaba, mire, hay muchos significados, hay muchas respuestas para esta pregunta, ¿qué es o qué significa integridad? Y la primera de ellas es integridad, es caminar por el lado correcto. Esa es la primera definición o la primera respuesta a esa pregunta, hermano. En cuanto a la pregunta, ¿qué es integridad? Integridad es caminar en nuestra vida cristiana por el lado correcto. Mire, si vamos ahí en nuestra Biblia al Evangelio de Mateo, y acompáñame ahí en su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Voy a ir rapidito porque no quiero que el tiempo se me adelante, hermano. Dice Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son palabras del Señor Jesucristo aquí hablando y dándonos a entender o enseñándonos, hermanos, que en esta vida, que en este mundo, el tiempo que tengamos de vida, solamente hay dos caminos por el cual usted y yo vamos a transitar. Según Mateo 7, 13 y 14, el Señor nos dice que en esta vida únicamente va a haber o hay dos caminos por el cual la persona o el ser humano debe de transitar. Y aquí dice que es uno, el camino estrecho, el camino amplio, el camino ancho, y el otro es el camino corto, el camino estrecho, el camino, angosto. Solamente hay dos caminos según Mateo 7, 13 y 14. Y basándonos a la respuesta de qué es integridad, es caminar por el lado correcto. Entonces, quiere decir que si yo quiero morar en el cielo, si usted quiere morar en el cielo, debe de caminar por el lado correcto, es decir, por el camino angosto que aquí el Señor enseña en el Evangelio de Mateo. Porque dice, angosto es el camino que lleva a la vida, y lamentablemente pocos son los que la hallan. ¿Qué significa entonces ser una persona íntegra, ser un cristiano íntegro? Caminar siempre por el lado correcto, caminar siempre, o más bien siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Se acuerda también lo que mencionó Pedro? ¿Se acuerda usted lo que dijo Pedro allá en su primera carta? No vamos a ir allá, pero ¿se acuerda usted que allá en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, este hombre llamado Pedro dijo que Cristo es el que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas? Eso fue lo que dijo Pedro allá en su carta, en la primera carta, hermano. Y si usted puede conectar el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14, con Primera de Pedro, capítulo 2, 21, y con Juan, capítulo 14, versículo 6, donde el Señor dice, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces podemos llegar a la conclusión que el camino correcto es el que trazó y el que nos enseña el Señor Jesucristo. Ese es el camino que debemos de llevar o debemos de tomar en nuestra vida como cristianos si es que queremos morar en el cielo, hermano. Si usted no quiere morar en el cielo, que no creo que sea así, entonces puede tomar el camino el camino estrecho, el camino ancho, el que lleva a la perdición. Pero creo que todos los que estamos aquí no queremos tomar o no queremos andar o no nos queremos desviar por ese camino que lleva a la perdición. ¿Qué es integridad también, hermano? Es caminar por el lado correcto, pero también integridad es caminar con la mirada puesta arriba. Una cosa es caminar en este mundo por el camino angosto, hermanos, como lo mencionó ahorita el Evangelio de Mateo, pero otra cosa es que vayamos por ese camino, pero con la mirada puesta siempre arriba, porque muchos andamos por el camino correcto, sí,
pero tenemos la mirada puesta en las cosas terrenales o en otra mirada y no en el Señor Jesucristo. Mire, vayamos ahora ahí a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Acompáñenme ahí ahora en la carta a los Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Fíjese lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3, hermano. Dice, si pues, aquí está hablando a cristianos, está hablando a nuestros hermanos del primer siglo, hermanos, y también a nosotros nos está diciendo hoy en día. Fíjese lo que dice Pablo. Si pues, haber resucitado con Cristo, ya ve cómo le habla a los cristianos, los que han resucitado, los que se han sido ya bautizados. Dice, si pues, haber resucitado con Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego en el versículo 2 una vez más dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego da la razón por la cual tenemos que tener esa mirada en las cosas de arriba. El versículo 3 dice, porque habéis muerto. Nosotros ya hemos muerto a nuestro yo y ya hemos sido renacidos por medio del bautismo y ahora vivimos para Cristo. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si conecta este versículo con Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde también Pablo dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora yo vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo para Dios o lo vivo para Cristo, para darle la honra a Cristo. Fíjese cómo estos dos versículos escritos por Pablo dicen casi lo mismo, o dicen lo mismo, pero en otras palabras, hermano. Pero aquí lo que queremos dejar claro es esto, que si queremos ser cristianos íntegros, necesitamos ir por el camino correcto, pero teniendo la mirada en las cosas de arriba. ¿Y qué significa tener la mirada en las cosas de arriba, hermanos? Básicamente es que tengamos siempre en nuestro corazón como prioridad las cosas espirituales. ¿Cuántos de nosotros como cristianos tenemos muchas cosas en nuestra vida y que necesitamos hacer, pero no priorizamos las cosas espirituales, sino las cosas terrenales, hermano? A veces cometemos el error de andar en nuestra vida como cristianos, pero cuando hay cosas espirituales, cuando hay eventos espirituales, cuando hay algo que tiene que ver con nuestro Dios, muchas de las veces o no asistimos o no vamos o simplemente no queremos estar en ese ambiente, sino que queremos estar en otras cosas. Quizás no digo que sean malas, pero que realmente no tienen tanta importancia como lo son las cosas espirituales. Y si yo deseo morar en el cielo, como David deseaba morar en aquellos tiempos en el tabernáculo, necesitamos ser personas con integridad, ser cristianos con integridad, caminar por el lado correcto, pero también siempre en nuestra vida priorizando las cosas espirituales. Fíjese, hermano, una definición más de lo que es integridad. Caminar por el lado correcto, tener la mirada puesta arriba, pero también es caminar sin complacer a los impíos. Una persona íntegra, bíblicamente hablando, según el Salmo 15, también es aquel cristiano o aquella cristiana que no complace o que no practica lo que practica el hombre impío, hermanos. Mire, volvamos ahora una vez más al libro de los Salmos, pero quiero ir al Salmo 1, hermanos. Acompáñenme ahí en su Biblia, por favor, en Salmos, pero ahora vamos al Salmo 1. Y fíjese lo que dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche.
Una persona íntegra, hermano, amigo, un cristiano íntegro no solamente es aquel que camina por el lado correcto, no solamente es aquel que en su vida prioriza las cosas espirituales, sino que también un cristiano con integridad es aquel cristiano que en su vida no se complace o no practica o no se deleita en las cosas que hace el hombre impío, hermano. Porque es lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino, fíjese la palabra camino, hablando de caminos ahorita, ni en caminos de pecadores anda o estuvo, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana? Porque yo sé que la mayoría, si no es que todos los que estamos aquí conectados, tenemos amistades que no son de la iglesia, que no son cristianos. Incluso, yo me apunto, tenemos familiares que no son cristianos, que no son parte de la iglesia. Y yo sé que también usted tiene amigos o conocidos o familia que no son cristianos. Y muchas de las veces estamos con ellos o convivimos con ellos, hermanos, y a veces, no digo que siempre, pero a veces ellos hacen o dicen algo que va en contra de la voluntad de Dios, o incluso hasta se burlan de Dios, o simplemente hacen algo que va en contra de Dios, y nosotros como cristianos estando ahí, a veces también participamos en el pecado, hermanos, que ellos están cometiendo. Un ejemplo así sencillo, hermano. Los chistes, las bromas en doble sentido. A veces en nuestros trabajos o en nuestras casas con familiares que no son cristianos, o en las escuelas para aquellos que están estudiando. A veces estamos en un ambiente donde nadie es cristiano más que yo, y a veces hablan o cuentan chistes o bromas que están en doble sentido, o hacen algo que va en contra de la voluntad de Dios, y nosotros como cristianos nos reímos, hermanos. O a veces participamos en lo que ellos hacen y somos partícipes, vuelvo a repetir, de lo que ellos están haciendo y que es desagradable para Dios. A veces cometemos ese error, hermanos, de que como cristianos, al estar involucrados en ambientes que no son, se podría decir, edificantes para nosotros, terminamos también siendo cómplices, o terminamos también haciendo lo que ellos hacen y que va en contra de nuestro Dios, hermano. Y eso no es ser un cristiano íntegro, porque un cristiano íntegro es aquel que no se complace de lo que la gente impía o de lo que aquel que no teme a Dios hace, hermano. Es triste, pero cierto, que a veces como cristianos nos involucramos con las personas que no lo son o que no temen de Dios, y terminamos también haciendo lo que ellos hacen y que no es agradable a Dios, hermano. Y dice el rey David, ¿quién morará en el cielo, Jehová? ¿O quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. Así es que, hermanos, si queremos morar en el cielo por la eternidad, necesitamos ir por el camino correcto en el que vamos. Necesitamos seguir priorizando nuestra vida, siempre poniendo en primer lugar las cosas de Dios. Y también necesitamos cuidarnos o cuidar nuestra santidad y no participar en lo que la gente que no teme a Dios hace, hermano. Volviendo al Salmo 15, versículo 2, dice, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Quién más va a morar en el cielo, hermano o hermana? El que anda en integridad, pero también, según David, dice, el que hace justicia. Y la pregunta una vez más, ¿qué es ser justo? ¿Qué significa justicia? ¿Quién es una persona justa? Porque el rey David dice, el que hace justicia. Y si yo quiero morar en el cielo, si tú quieres morar en el cielo, necesitamos ser íntegros, pero también necesitamos practicar la justicia, hermano. ¿Qué es justicia una vez más? Mire,
Voy a dar también así rápidamente varias respuestas a esta pregunta de lo que significa justicia. Ser justo, hermano, como un hermano nos ha dicho, y creo que el hermano Marcos también lo va a recordar, es dar a cada quien o dar a cada uno lo que merece. Ese es un significado de la palabra justicia. Dar a cada quien lo que se merece. Y mire, se me viene un versículo a la mente, y ese allá en el Evangelio de Mateo, una vez más en el capítulo 22. Mire, acompáñenme ahí en su Biblia, una vez más, y vamos ahí a Mateo capítulo 22. Es una historia donde el Señor Jesucristo está presente y nos enseña esta parte en cuanto a la justicia, o esta definición en cuanto a la palabra justicia, hermanos. Mateo capítulo 22, versículo 21. Pero quiero leer desde el versículo 18, hermanos. Mateo 22, 18 en adelante dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y Jesús le dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Fíjese, hermanos, versículo 21. Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí, hablando de las leyes terrenales, el Señor enseña que como cristianos debemos de acatarnos a las leyes terrenales y de aplicar en nuestra vida las leyes terrenales siempre y cuando no tengan que ver o no tengan nada que ver en contra de la voluntad de Dios. Pero basándonos en al significado de la palabra justicia, dar a cada quien lo que se merece, bueno, démosle a las leyes terrenales o al gobierno lo que es de ellos, pero también démosle a Dios lo que es de Dios, o lo que se merece Dios. ¿Y qué es lo que Dios demanda o qué quiere de nosotros? Nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que lo obedezcamos, que apliquemos en nuestra vida la palabra suya, hermano. Así es que una persona justa, un cristiano justo, es aquel que le da a Dios lo que Dios demanda. Obediencia, hermano. ¿Cuántos somos obedientes a Dios? ¿O cuántos de nosotros como cristianos obedecemos a Dios nomás en unas cosas y en otras cosas no, hermano? ¿Cuántos de nosotros sí queremos hacer estos mandamientos y no queremos hacer estos mandamientos? Fíjese, hermano. Y una persona justa es aquella que cumple al pie de la letra lo que Dios demanda, hermano. ¿Qué significa más ser justo? Es dar a cada quien lo que se merece, pero mire, también lo que es ser justo significa obedecer el evangelio, hermano. A lo mejor y aquí hay alguien que no ha obedecido el evangelio, o a lo mejor y todos ya hemos obedecido el evangelio, pero necesitamos, los que ya hemos obedecido, ser fieles y permanecer en el evangelio. Mire, ya voy a terminar, hermanos. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Justicia, dar a cada quien lo que se merece, pero también justicia es obedecer el evangelio de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, ahí habla del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y fíjese el versículo 17, dice: porque en el evangelio la justicia, ahí está la palabra justicia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, una vez más la palabra justo, mas el justo por la fe, es decir, por el evangelio, vivirá. Una persona justa, entonces, según Pablo a los romanos, es aquella que obedece el evangelio, porque mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí ve, hermano? No se trata solamente de obedecer el evangelio y ya después andar en mi vida como si no hubiera sido yo un cristiano o una cristiana, sino que yo debo de permanecer en el evangelio en toda mi vida,
esté dentro de la congregación o esté fuera de la congregación, yo siempre debo de llevar en mi vida o aplicar en mi vida el evangelio del Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación, hermano. Los mandamientos de Dios, hermano. No es que esto sí lo obedezco y esto no lo obedezco. Necesitamos obedecer el evangelio por completo, hermanos. Permanecer en el evangelio, hermano. Pablo fue un hombre que dio su vida por el evangelio. Y usted puede leer Hechos del capítulo 13 en adelante, donde nos narra la vida de Pablo, los viajes de Pablo, de cómo él dio su vida por el evangelio, hermano. Que ya cuando va a morir, allá a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 4, del versículo 6 al 8, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, Timoteo. El tiempo de mi partida está cercano. He acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjese lo que Pablo dice. Él confiado porque sabe que en su vida vivió o dio su vida por completo al Señor Jesucristo, hermano. Fue justo, en pocas palabras. La pregunta es, ¿estamos también siendo justos nosotros? ¿Le estamos dando a Dios lo que se merece? ¿Estamos permaneciendo y obedeciendo el evangelio como Dios lo demanda? Si es así, gloria a Dios y sigamos en ello, hermano. Si no es así, hermanos, entonces no estamos siendo cristianos justos y por ende, entonces, según el Salmo 15, no vamos a habitar en el cielo. ¿Quién quiere morar en el cielo, hermanos? ¿Quién quiere estar en el cielo? Yo creo que una de las razones principales por la cual nos entregamos al Señor y nos bautizamos es porque queremos estar en el cielo. Queremos ver cara a cara a nuestro Dios, a aquel hombre que dio su vida por nosotros en la cruz. Pero si no estamos siendo cristianos íntegros, si no estamos siendo cristianos justos, hermanos, déjenme decirle, y no lo digo yo, sino la Biblia, que no vamos a habitar en el cielo, hermano. En el cielo no va a estar aquella persona que muere desobedeciendo a Dios, hermano, sino que en el cielo va a estar aquella persona que obedeció el evangelio, que permaneció en el evangelio y le fue fiel a Dios en toda su vida, hermano. Eso es lo que significa ser justo, dar a cada quien lo que se merece y obedecer el evangelio, si es que no lo ha obedecido, y si ya lo obedeció, permanecer fiel hasta el final en el evangelio y no ser cristiano solamente en la congregación, sino afuera de la congregación o en cualquier lugar en el que yo me encuentre, hermano. Porque Dios observa nuestros hechos, Dios observa y escucha nuestras palabras y también Él observa lo que nosotros estamos pensando, hermano. ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién morará en tu tabernáculo? Dijo el rey David. Y él mismo nos dio las respuestas. El que anda en integridad, el que hace justicia, pero también dice, y el que habla verdad en su corazón. 3 respuestas así rápidas de lo que debe o lo que necesitamos hacer si queremos morar en el cielo, hermanos. Integridad, justicia y ser hombres que hablemos la verdad, porque dice el que habla verdad en su corazón. Así es que, hermanos, si queremos realmente morar en el cielo, si queremos realmente habitar aquellas moradas que Cristo ya preparó, según Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, donde dice el Señor que voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, yo quiero que también usted, o sea, el Señor ya preparó el lugar, hermano. Ya hay una morada, de hecho, allá en el cielo, con su nombre, hermana, con su nombre, hermano, con mi nombre. Pero depende de nosotros si queremos habitar y morar por la eternidad en el cielo con nuestro Señor. Pero para ello, y ya con eso termino, para ello necesitamos ser cristianos íntegros, necesitamos ser cristianos justos y necesitamos ser cristianos que hablemos siempre la verdad, hermano. Y hay más respuestas, pero solamente quédese con esas 3 o quedémonos con esas 3 y apliquémonos en nuestra vida si es que algún día usted quiere estar con Dios en el cielo por la eternidad. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quieran añadir para enriquecer más esta clase? Si no es así, gracias, hermanos, y Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Amén. Vamos a seguir cantando unas alabanzas. Gracias, hermano, por el mensaje. Vamos a cantar la alabanza número 116. Alabanza número 116. Deleítate en él. Cantemos. Oh, ven, ven y deleítate en él, el Señor, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en él, el Señor, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en él y él te dará las penas solo en él y él hará. Oh, ven, ven y deleítate en él, el Señor, y él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Amén. Vamos a entonar la alabanza número 66. Número 66. Cantemos. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti y por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti y por mí, el de los cielos bajó. Él es Cordero perfecto, que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros, para librarnos del mal. Por ti y por mí, él al sepulcro bajó. Por ti y por mí, el de los cielos bajó. Él con su sangre nos limpia y nos consigue el perdón, pues en sus brazos tan tiernos nos brinda consolación. Por ti y por mí, él al sepulcro bajó. Por ti y por mí, el de los cielos bajó. Tiene poder para darnos eterna vida y perdón. Vino venciendo la muerte, y así nos da redención. Por ti y por mí, él al sepulcro bajó. Por ti y por mí, el de los cielos bajó. Amén. Vamos a entonar una última alabanza, número 87. Señor mi Dios. Última alabanza, número 87. Cantemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción.
Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar, darle gracias a nuestro Dios porque Él ha permitido que escuchemos de su palabra en esta noche. Oremos, hermanos. Bendito Dios, gracias le damos por este día que usted nos ha prestado. Gracias, Señor bendito, porque en esta noche hemos escuchado de su palabra a través de nuestro hermano Carlos. Gracias porque usted le ha dado esa inteligencia, ese conocimiento, esa sabiduría para que nos exhorte algo más de su bendita palabra en esta noche. Gracias, Padre bendito, por lo que usted nos da día con día. Gracias por momentos felices como este. Gracias porque estamos con bien. Gracias por todo, bendito Dios, porque todo es de usted y todo le pertenece a usted. En esta hora de la noche le estamos agradecidos, Padre bendito, por haber escuchado su palabra, bendito Señor, por todos los que estamos conectados, se lo estamos pidiendo, se lo estamos rogando y agradeciendo en el nombre bendito que es nuestro Salvador Cristo Jesús, por quien murió por nosotros y se encuentra entre nosotros día con día. Amén. Adelante, hermano.